bueno, esta encuesta, pues no nada más se aplicó en México, eso lo van a platicar con un poquito más de detalle eh, más adelante. Pero bueno, o sea, en general, una de las peculiaridades del equipo de trabajo que yo quiero resaltar es que, salvo que yo conocí al doctor Claudio, a todos los demás colegas con los que ahora hemos estado colaborando y que hemos hecho un excelente equipo de trabajo, yo no los conocía, no nos conocíamos antes del 30 de marzo. Hemos hecho una sinergia muy, muy padre en trabajar y avanzar y me parece que logrado bastante. A veces ni siquiera con la gente con la que estás cerca puedes trabajar tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que es algo interesante y ahora que es la primera vez que hablamos como grupo, con gente que no ha estado involucrada en nuestro trabajo, me parece que es importante como resaltarlo, ¿no? No, ya mis colegas tendrán oportunidad de contarles a lo mejor un poco más acerca de cómo han vivido la experiencia. Yo voy a hablarles un poco acerca de el estrés, que digamos que es el eje principal de la encuesta que hemos aplicado. Como tal, bueno, yo soy psicóloga de formación. Como tal, desde la psicología y la medicina, no hay una única definición de estrés. Hay como varias definiciones dependiendo del modelo desde donde se plantee y desde donde se pare y también como desde el punto de vista histórico. Ha habido como cambios a lo largo de la historia. Yo les traigo tres que son, digamos, como las que de alguna forma categorizan mejor a los modelos desde los que se ha trabajado el estrés, que son casi siempre las que se van a encontrar definidas en la mayoría de los libros. La primera es el estrés como estímulo. Cuando nosotros pensamos en qué es el estrés, generalmente pensamos en toda la tarea que tenemos que hacer porque se acaba el semestre y decimos, eso es el estrés, ¿no? Lo consideramos como un evento que de forma extraordinaria, de alguna forma, va a exigirnos que nos adaptemos al medio cambiante, ¿no? Aquello que ayer no estaba, pero que hoy está y que a lo que tengo que responder. Ese es un punto de vista para definir estrés. Estrés también se puede definir como una respuesta, generalmente es una respuesta que incluye respuestas fisiológicas, cambios químicos en nuestro organismo y que incluso pues nosotros mismos también podemos detectarla, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando estoy estresado? Yo llamo estrés, pues a lo mejor mi úlcera péptica me arde más de lo normal o me da comezón la dermatitis que tengo desde que empecé a estar en la especialización, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, desde este punto de vista, el estrés es una respuesta fisiológica que generalmente no es muy específica, ¿no? O sea, de repente, pues tenemos molestias aquí, tenemos molestias allá que se van conjuntando. Y desde el punto de vista en el que nosotros trabajamos el estrés para esta encuesta, es más el estrés como un proceso en donde hay una transacción, se llama un punto de vista transaccional. Y aquí el estrés es el resultado, no es nada más ese acontecimiento que está, ni la respuesta que yo siento en mi cuerpo, sino el resultado de las relaciones que yo tengo con mi ambiente, con esos estímulos que van a ser cambiantes y que de alguna forma requieren que yo haga algo. Entonces, de alguna forma, si el estímulo está en el ambiente, pero a mí no me amerita cambios significativos, pues no es un estímulo que cause estrés, ¿no? Entonces yo tengo la capacidad de solventarlo. Sin embargo, si los estímulos que están en nuestro ambiente requieren más de lo que nosotros podemos dar, entonces es cuando se reactivan estas respuestas donde sentimos que tenemos una incapacidad para resolver los problemas o para solventar los cambios que nos requiere el contexto. Y esa es esta perspectiva desde donde trabajamos. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense, vamos a hacer una analogía con una cosa que todos tenemos, muchos queremos. Bueno, imagínense que una persona quiere comprar un teléfono nuevo. Bueno, aquí en México cuesta, digamos, 25,000 pesos, ¿no? Entonces, Luis tiene una cuenta en el banco
con cifras de 6 ceros, eso quiere decir por lo menos 1 millón, digamos, de pesos, pero podría ser de cualquier otra moneda. Y bueno, quiere comprarse el teléfono nuevo. Luis evalúa sus recursos financieros y pues decide que le alcanza y hasta considera pues que el teléfono es barato, ¿no? Comparado con los recursos que tiene. Entonces, pues Luis fácilmente puede comprar el teléfono. Por otro lado, está Juan. Juan está ante el mismo teléfono, que cuesta el mismo dinero, cuesta lo mismo, solo que la situación de Juan es diferente. Juan, pues, tiene dificultades para llegar al final de la quincena sin pedir prestado. De repente, pues, no le alcanza para pagar todos los gastos que tiene obligación y demás. Y bueno, quiere el teléfono, evalúa sus recursos financieros y se da cuenta, pues, que no le alcanza. Y entonces, pues, la consecuencia es que no puede comprar el teléfono. De alguna forma, la postura transaccional del estrés implica esto. Planteamos que hay un estresor, una situación extrema que va a requerir que la gente reaccione o actúe de alguna forma. Y bueno, se tienen ciertos recursos, por ejemplo, estos recursos pueden ser una red de apoyo social amplia, un alto nivel educativo, nivel económico también es una de las cosas que facilita el manejo del estrés, no siempre, pero bueno. Buenas estrategias de afrontamiento que se han adquirido a lo largo de nuestro desarrollo, a lo largo de nuestra vida. Entonces, bueno, el estresor se presenta, la persona hace una evaluación de los recursos que tiene. A veces esta evaluación no se hace de forma consciente, a veces esta evaluación se hace de forma inconsciente. Y si percibe que tiene los recursos suficientes, entonces va a tener la forma de solventar la situación y esto le va a permitir pues controlar sus niveles de estrés. A lo mejor el estresor, que es la situación extrema, que puede activarlo y puede ponerlo alerta, pero una vez que se da cuenta que tiene los recursos, esa alerta le va a ayudar para llegar a la solución y se va a terminar el problema. ¿Qué es lo que sucede con Juan? Bueno, Juan, al igual de la analogía del teléfono, Juan es una persona, es solitaria, no tiene una red social de apoyo, a lo mejor tiene una enfermedad crónica, su trabajo es algo sumamente demandante, tiempo lo está poniendo de malas, nunca ha sido muy bueno para enfrentar las dificultades, se percibe a sí mismo como una persona mala para resolver problemas, que eso es algo interesante desde este punto de vista, y se enfrenta a la misma situación que se enfrentó Luis. Entonces, pues bueno, cuando Juan evalúa la situación, como les digo, no tiene que ser una evaluación consciente, con respecto a sus recursos y lo que le demanda el problema, pues él percibe que la situación lo rebasa. Los niveles de estrés de Juan se aumentan y pues bueno, esto vamos a ver que tiene algunos efectos en la salud, no nada más en la salud mental, sino pues también en la salud física. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es, puede ser que el estresor sea el mismo, pero evidentemente la forma en la que Luis va a percibir el estresor va a ser distinta a la forma en la que Juan lo va a percibir. Bueno, puede ser, ahorita yo estoy hablando de dos personas diferentes, ¿no? Pero inclusive dentro de nosotros mismos puede ser que un estresor que la semana pasada nos haya realmente amolado la vida, esta semana lo veamos diferente porque estamos en otras condiciones, ¿no? Entonces, bueno, esto es cambiante. De alguna forma, desde este modelo, pues se implica una cuestión de subjetividad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el estresor que puede ser el mismo, pero que es percibido diferente por las personas. Tenemos los recursos de afrontamiento. Estos recursos de afrontamiento, pues pueden ser como lo que les decía, ¿no? Que vamos a ver que de alguna forma, cuando hablemos un poco de qué podemos hacer para trabajar con el estrés, pues tiene que ver con fortalecer estos recursos de afrontamiento que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Y bueno, hay una valoración interna. Este modelo es algo interesante, hace algo interesante que es, involucra ya no nada más una cuestión de situación o estímulo físico que va a generar respuestas fisiológicas, sino que pone al sujeto como un actor que de alguna forma, con sus recursos cognitivos, emocionales, hace una valoración de la situación y a partir de esa valoración decide si sus recursos son eficaces
y puede solventar la situación, o si no lo son, pues sus niveles de estrés van a aumentar y eso pues va a tener implicaciones en su salud, ¿sí? Entonces, bueno, más o menos esto es como la idea de, desde el punto de vista transaccional, cómo se conceptualiza el estrés y qué elementos serían como los importantes. En todos los casos que hablamos del estrés, en todos los modelos, pues se señala que los estresores, que aquí yo pongo como el circulito amarillo, serían los estímulos o situaciones que vamos a percibir como amenazantes o desafiantes, ¿no? A lo mejor algo no sé, por ejemplo, hablar en público. Para mí puede ser algo amenazante porque tengo en algún nivel fobia social, pero puede ser que a lo largo de los años haya yo crecido en mi dominio y ahora me sienta, cada que voy a hablar en público, más que amenazada, me sienta desafiada en el sentido en el que tengo que esforzarme para hacerlo bien, para demostrar que tengo dominio de lo que sé. Entonces, veamos, es la misma situación que se percibe diferente en diferentes situaciones, ¿no? Y bueno, estos estímulos van a activar de forma a nuestro organismo, ¿sale? Los estímulos pueden ser biológicos, por ejemplo, estresores pueden ser las temperaturas extremas, altas o bajas, la falta de sueño o peligros físicos, pero también, y desde el punto de vista psicológico, creo que esto es algo que nos interesa mucho, pues los estímulos con los que trabajamos, los estresores con los que trabajamos los humanos o a través de los que funcionamos los humanos, tienden a ser en muchos psicosociales, ¿no? O sea, los humanos no nos da miedo que nos venga persiguiendo el león, porque pues en nuestro entorno ni siquiera hay león, ¿no? Pero nos da miedo hablar en público, que se saque un chisme en redes sociales sobre nosotros, que nos rechacen en el grupo al que pertenecemos o al que queremos pertenecer, ¿sí? Que reprobemos, en el nos regañen nuestro estatus social. Y bueno, digamos que esa es una forma de clasificar a los estresores. Los estresores también pueden ser clasificados dependiendo del efecto que tengan. Por ejemplo, si son estresores que son acontecimientos repentinos, que ponen en amenaza nuestra vida, son generalmente estresores poco frecuentes. Por ejemplo, verse involucrado en un accidente o efectos como en nuestro contexto, por ejemplo, contagiarnos de COVID o que alguien cercano a nosotros se contagie, ¿no? O sea, de alguna forma son amenazas rápidas que llegan y nos atacan, ¿no? Los estresores cotidianos, sí, por el otro lado, son como situaciones que son de poca intensidad, pero que en frecuencia son muy altas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se van acumulando. De hecho, pues lo que se sabe es que justo los estresores cotidianos y los estresores crónicos son como los que más afectan nuestra salud. Y bueno, entonces, por ejemplo, el tráfico, de lidiar todo el tiempo con el tráfico, con situaciones adversas en nuestro entorno, con gente con la que tenemos conflictos, etcétera, ¿no? Y bueno, los estresores crónicos son situaciones que son un poco más, que afectan un poco más nuestro bienestar y que se dan por periodos mucho más largos. No sé, por ejemplo, padecer alguna enfermedad, por ejemplo, una enfermedad crónico-degenerativa, o ser cuidador, por ejemplo, de enfermos terminales, pues puede ser un ejemplo de estrés crónico. Y bueno, el estrés creo que todos tenemos claro pues que tiene efectos negativos. El estrés, sobre todo desde el punto de vista percibido como algo que nos daña, no esta parte positiva, por ejemplo, que yo les decía que me alerta y que entonces le echo ganas para exponer mejor, sino más bien este estrés que todo el tiempo me está de alguna forma permeando, permeando en mi salud mental. Eso es lo que nos afecta, ¿no? Y bueno, los estresores en tiempos de pandemia, por ejemplo, Brooks ahora hace una clasificación y nos dice que los principales estresores con los que estamos lidiando son el confinamiento y lo que el confinamiento implica. Por ejemplo, en nuestra situación, la incertidumbre. No sabemos cuándo acaba esto, ¿no? Inclusive en Europa, en Estados Unidos,
hay como, ya está en Canadá, no en Estados Unidos, en Estados Unidos andan como más o menos como nosotros, ¿no? Pero que dicen, pues ya vamos a salir, ¿no? Pero espérense tantito, ¿no? Porque a lo mejor no podemos salir todos, ¿no? Y no sabemos cuándo ya vamos a poder salir todos, pero a lo mejor si salimos, pues vamos a tener que regresar, porque en realidad no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces hay muchísima incertidumbre en este contexto, y la incertidumbre es un estresor bastante fuerte. Otra de las cosas con las que tenemos que lidiar, pues es el miedo al contagio, miedo que nosotros nos contagiemos o que se contagie a alguna persona cercana a nosotros, ¿no? Todos tenemos un familiar cercano que tiene algún problema de salud, entonces que si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, seguramente me van a decir 2 o 3 personas de las que están muy asustadas que se puedan contagiar, ¿no? Ustedes son muy jovencitos, a lo mejor no tienen mucho miedo al contagio propio, pero sí al contagio de un cercano. También las situaciones de frustración y aburrimiento. Nuestra cotidianidad cambia, las cosas cambian, no hacemos lo mismo que hemos estado haciendo siempre, no podemos hacer lo que nos gusta, no podemos ver a quien nos gusta, entonces bueno, eso también es otra fuente de estrés. El miedo a suministros inadecuados. Por ahí en México hasta parece chiste, pero con esto de que la cerveza se acabó, un montón de gente se estresó, ¿no? La información inadecuada, ¿no? No saber exactamente qué está pasando, tratar de depender de fuentes confiables que al final resultan no ser confiables. Entonces, todo eso que al final suma a la parte de la incertidumbre, ¿no? Y 2 cosas que tienen de alguna forma efectos a largo y mediano plazo, pues son los efectos financieros y laborales, que eso lo vamos a platicar un poco con las respuestas que tuvimos, y en especial del país, y el estigma de la enfermedad, ¿no? O sea, si tú ahorita te enfermas, eres el apestado, ¿no? Inclusive en nuestro país, si tú trabajas con los apestados, eres el apestado, ¿no? Así de triste. Y bueno, esto, pues al final, si tú estás enfermo o estás en una situación en la que te puedes enfermar, pues eso aumenta al estrés que estás viviendo, ¿no? Entonces, bueno, el estrés tiene muchas consecuencias, trastornos intestinales, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, de la piel, del sistema inmunológico, y cuestiones que tienen más que ver con lo psicológico, pues enfermedades del estado de ánimo. Si hay una predisposición o si hay ya factores previos de enfermedades mentales, situaciones estresantes van a detonar muchísimo la aparición de estas enfermedades. Bueno, no nada más mentales, también las enfermedades, las otras enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, depresión, manía, ansiedad, algunos trastornos de esquizofrenia, inclusive ha habido reportes que son detonados por eventos estresantes, psicosis, algunos trastornos de adaptación. Un trastorno que nos preocupa mucho es el trastorno de estrés postraumático, que está vinculado a su vez con, por ejemplo, ejercer violencia, el consumo de sustancias, las adicciones, ¿no? Y que afectan no nada más en este momento, sino a mediano y largo plazo. Entonces, bueno, el estrés pues, es un eje importante de esta investigación, de esta encuesta, y de alguna forma, pues, consideramos que es un factor que debemos de diagnosticar para poder tratar de establecer estrategias que nos ayuden a prevenir muchos de los efectos negativos que sabemos que se van a venir con toda esta situación. Bueno, pues, gracias. Muchas gracias, doctora Vicenta. Continuamos con este reporte. Ahora me tocaría a mí compartirles la pantalla. ¿Ya? Sí, Aquí estamos. Sí, doctora Vicenta, muchas gracias por esta introducción tan completa, tan amplia. Al final, claro, tendremos una oportunidad para hacer preguntas a todos los ponentes. En este caso, yo sugeriría que aprovecharan a la doctora Vicenta, sobre todo a la doctora Fernanda, que son nuestras invitadas y también que son más expertas, ¿no? en el tema del estrés. Aunque yo también, como la doctora Vicenta, soy psicólogo, pues ya de eso
me queda muy poquito. Les voy a hablar un poco de la metodología de este estudio. Este estudio consistió en una encuesta en línea que fue traducida a 52 idiomas y un cuestionario bastante largo que incluyó las siguientes categorías, o más bien las siguientes secciones. El cuestionario tiene una sección de datos demográficos, un experimento del escenario de epidemia en Asia, ese es el nombre del experimento, y este experimento evalúa una condición de framing, de encuadre, es decir, ante una noticia que puede darse de dos formas diferentes, la recepción de esa noticia puede generar diferentes actitudes dependiendo de las palabras con las que se maneja la noticia, incluso puede generar diferentes tipos de decisiones. Tenemos también la escala de estrés percibido, que es el instrumento central del cuestionario. Este evalúa el nivel de estrés en una escala que va del 0 a 40, con 10 ítems que son calificados del 0 al 4. Esta escala de estrés percibido, además, conocemos que se compone de dos factores, ¿no? Un factor que se refiere a la autoeficacia de los individuos al lidiar con estresores y otro que se refiere a la desesperanza, es decir, al no poder hacer nada cuando una situación estresante se presenta. Una escala corta de soledad percibida de 3 ítems, también unos ítems sobre confianza interpersonal, que tanto se confía en otras personas de nuestro círculo cercano, confianza en el gobierno e instituciones de salud, preocupaciones por el coronavirus, confianza en las medidas preventivas del gobierno, cumplimiento de las medidas de prevención, una escala de 5 factores de la personalidad, que si la teoría psicológica no me falla, son apertura, extroversión, conciencia, amabilidad y neurosis o estabilidad emocional. Un pequeño cuestionario de fuentes de estrés para saber de dónde vienen los estresores y cuál es su impacto en el estrés que perciben las personas. La escala de provisiones sociales, que se refiere a eh, con qué insumos, con qué recursos sociales cuentan las personas para enfrentar situaciones difíciles. Un pequeño cuestionario también de estrategias de afrontamiento para saber qué es lo que están haciendo las personas para lidiar con el estrés, y un pequeño cuestionario también de consumo de medios de información. Como pueden ver, es un instrumento bastante extenso. Algunos de ustedes quizá nos han ayudado a contestarlo y conocerán de su extensión. Pese a esta extensión, pues se tuvo una muy buena respuesta de este instrumento. A nivel mundial, pues a la fecha han de haber participado unas 180,000, 190,000 personas, más o menos irán por ese número, porque se siguen recolectando respuestas. En México, al 27 de abril, teníamos 6,424 respuestas, con más del 80% del cuestionario completo, que son las que utilizamos para este reporte y estas presentaciones. Aquí tenemos un mapa con la distribución de la participación y tenemos unos estados que sobresalen en la participación, como son Ciudad de México, Veracruz, Estado de México, Jalisco y Nuevo León. Sin embargo, se recogió participación de todos los estados. Por el tipo de difusión, pues sabemos que la muestra probablemente no sea representativa de la población mexicana, y esto lo vamos a poder ver en diferentes indicadores de la muestra en este caso. Por ejemplo, en el caso de esta encuesta, en la muestra mexicana, las mujeres constituyeron el género de mayor participación. Esto ocurrió también en todo el mundo. De igual manera, los jóvenes de 21 a 30 años fueron los más representados en la muestra mexicana. Esto de los rangos de edad, pues sí puede ser más representativo de la realidad mexicana, pero evidentemente hay pues una mayor representación de las mujeres en esta encuesta. Podemos ver aquí que respondieron hombres 27%, mujeres 72%, y 1% de participantes que no se identificaron de forma binaria. Además, el perfil también
podemos decir que no es representativo de la población mexicana, ¿no? O sea, tenemos una alta escolaridad de los participantes y una alta estabilidad laboral, por decirlo de alguna manera. Una gran cantidad de participantes que tienen estudios de posgrado y licenciatura en la muestra, y una gran cantidad también de participantes que laboralmente cuentan con trabajos de tiempo completo, eh, o que están incluso retirados, ¿no? Y un bajo porcentaje de desempleados, de personas que no tienen empleo, pese a que eso se ha convertido en un problema durante esta situación de contingencia. También respecto a la condición de aislamiento que guardan los participantes, podemos ver que la mayoría ha estado guardando aislamiento, ha estado tratando de cumplir con la cuarentena, el 66.5%. Sin embargo, para algunas personas la vida ha seguido con cambios menores, es decir, no han cumplido tan a rajatabla el confinamiento, esto sería un 31%. Definitivamente 2% de los participantes no han hecho nada por mantenerse en aislamiento y un pequeño porcentaje de participantes que respondieron a la encuesta reportaron encontrarse en aislamiento en alguna unidad médica. Y bueno, aquí ya en esta parte concluiría mi participación de describir la metodología y bueno, la muestra de la encuesta, y continuaría la doctora Fernanda para hablar de algunos de los resultados descriptivos de nuestro estudio. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Voy a compartir ahora la pantalla. Entonces, bueno, ya más o menos les explicaron la serie de variables o las escalas, los instrumentos que se utilizaron para obtener las respuestas. Como primer producto, digamos, de este trabajo colaborativo, que es una experiencia muy interesante, como ya mencionó la doctora Vicenta, hicimos un primer reporte descriptivo cuyo objetivo fue explorar lo más básico, ¿no? Los niveles de estrés, cuáles eran los estresores, cuáles eran las estrategias de afrontamiento y cómo variaba esto por algunas variables demográficas, ¿no? Además también del cumplimiento de medidas y la confianza en las instituciones. Eso es básicamente lo que contiene este primer reporte que les voy a describir a continuación. Entonces, esta primera diapositiva que pueden ver es el nivel de estrés percibido. Como comentó Rubén, para elaborar esta medida no es que se les pregunte a los participantes directo qué tan estresado usted está del 1 al 10, sino que son una serie de preguntas que exploran qué tanto se sienten las personas impotentes a la hora de enfrentar situaciones de su vida, qué tanto sienten que ya no pueden más o qué tanto sienten que tienen recursos para afrontar el estrés, y se hace una medida, digamos, sumatoria de todos esos valores de las preguntas que se les hicieron y se elabora un score que va del 1 al 5, ¿no? ¿Del 1 al 5? Sí. Entonces, nosotros usamos, aquí está un histograma que muestra la distribución del estrés en los participantes y vemos que la mayor parte de los que respondieron a la encuesta en ese momento, hay que recordar que estos son datos del 30 de marzo al 27 de abril, mostraban un nivel medio o moderado, ¿no? Y algo que nos interesa es saber ahora, si recibimos una nueva ola de respuestas, cómo va a cambiar este nivel de estrés, ¿no? A lo mejor esperaríamos, tomando en cuenta los estresores que mencionó Vicenta, que el estrés aumente, ¿no? Porque llevamos más tiempo encerrados, porque hay mayor número de contagios, porque ya empezamos a saber de casos de COVID en nosotros o en nuestros familiares. Entonces, tuvimos un promedio en este índice del 1 al 5 de 2.71, lo cual se corresponde a un nivel moderado de estrés. Estos son los puntos de corte que utilizaron en un reporte que hicieron de esta misma encuesta en Europa, que dice que de 1 a 2.4 es bajo, de 2.5 a 3.7 es moderado y más de 3.7 es un nivel alto de estrés. Entonces, a este momento se observaba un nivel moderado de estrés, ¿no? Pero no era ni bajo ni nulo, ¿no? Ya se veía estrés. Y luego empezamos a ver cómo estos grados de estrés, cómo difieren por ciertas variables demográficas. Uno de los resultados descriptivos interesantes que encontramos es que las mujeres reportaron mayores niveles de estrés que los hombres, ¿no? Entonces, más adelante vamos a elaborar otro reporte donde se ahonda un poco en
qué situaciones podrían ser las que estén condicionando que las mujeres tengan más estrés que los hombres. Tenemos 3 grupos de población. En rojo vemos a los hombres que están en un nivel entre medio y bajo, las mujeres están un poquito más alto en verde y las personas que no se identificaban como binarias estaban un poquito más altas, aunque la participación de este grupo era menor, como ya explicó Rubén. Entonces, esto es el estrés por género. Luego pasamos al estrés por edad, ¿no? Y aquí también encontramos algo interesante, y es que son los jóvenes quienes reportaron mayores niveles de estrés percibido. Encontramos una relación inversamente proporcional entre edad y estrés, como pueden ver con esta línea roja aquí que está disminuyendo. Básicamente esto es un poquito contraintuitivo, ¿no? Porque sabemos que las personas de mayor edad son los que son más vulnerables a la infección por COVID, tienen más probabilidad de complicaciones o de muerte por COVID. Sin embargo, el estrés se muestra más bajo en esta población y más alto en personas más jóvenes. También tenemos mayor representación de personas jóvenes, pero sí se encuentra una relación inversamente proporcional. Después, por condición de aislamiento, encontramos que las personas que muestran un nivel de estrés más alto son los que estaban en aislamiento, ¿no? En aislamiento en unidad médica son muy poquitos participantes, ¿no? Pero está casi igual que las personas que manifiestan estar en aislamiento en sus casas, ¿no? Tienen mayor estrés que los que siguen la vida con cambios menores y que los que seguían la vida sin cambios en ese momento de la pandemia, ¿no? Creo que es importante a veces contextualizar en el tiempo. Y aquí tenemos un cuadro comparativo del estrés en México, que está por aquí, comparado con otros países. El doctor Rubén lo hizo tomando los países que tenían más de 500 respuestas en la encuesta, porque pues si no hay suficiente representación, pues no hubiera sido tan válida la comparación. Entonces, por ejemplo, aquí vimos que algunos de los países que tenían más estrés en ese momento era Turquía, Brasil o Japón, mostraban niveles de estrés más elevados, y países que mostraban menos nivel de estrés, pues no muy sorprendentemente, pero países nórdicos, ¿no? Suecia, Finlandia, Dinamarca, Suiza y Holanda, ¿no? Países donde normalmente la calidad de vida es relativamente alta, y a este momento México se encontraba hacia la mitad, digamos, del espectro, ni entre los más altos ni entre los más bajos. Va a ser interesante una vez más ver qué sucede con la nueva ola de respuestas que tengamos, ¿no? Y luego, como había mencionado la doctora Vicenta, ¿no? El estrés es una respuesta que nosotros tenemos, se puede conceptualizar de diferentes maneras, pero también depende de los estresores, ¿no? Y esta pandemia, como ya lo mencionamos, tiene más de un estresor. Entonces, estos fueron los estresores de los que se contaron en el estudio, que se incluyeron en el estudio, y se preguntó a los participantes del 1 al 5 qué tan estresados se sentían por cada una de estas situaciones. Y aquí están ordenados del que generaba más estrés al que generaba menos estrés. De forma interesante se encontró que el estresor que generaba más estrés en los mexicanos que respondieron a la encuesta era la incertidumbre por la economía nacional, ¿no? Incluso por arriba del riesgo de contagio, del riesgo de hospitalización y del riesgo de enfermedad de amigos, y de no poder, de la preocupación por amigos y parientes lejanos. Esos fueron los primeros 4, y algo que es interesante, así como nosotros hicimos este reporte, también un grupo de investigadores de Europa hicieron su reporte de qué respondían los europeos, también un grupo de investigadores de Argentina lo hicieron, y todos hasta ahora han coincidido en que la mayor preocupación en todos estos países y estas muestras ha sido la economía nacional. Luego también vemos obviamente el contagio, el riesgo de hospitalización y no saber cuánto durará la cuarentena. Está por aquí en quinto lugar, ¿no? Entonces, todo esto pues tiene que ver también con la incertidumbre, ¿no? Se ha mostrado en algunos estudios que nuestro cerebro responde de forma más fuerte o más intensa a la incertidumbre que algo que ya sabemos, un desenlace que ya sabemos que va a ser negativo. Si ya sabemos que va a pasar algo malo, nos estresamos, pero si no sabemos qué va a pasar, nuestros sistemas de estrés se disparan de forma más importante. Y algunas de las estresores que en esta población no se reportaban como tan estresantes eran no poder viajar, no estaba en nivel medio, la educación de los hijos en ese momento no generaba mucho estrés, no poder participar en actividades religiosas tampoco generaba mucho estrés, y tener que lidiar con niños en el encierro tampoco. Esos se asocian con niveles bajos de estrés. Y en el medio pues están todos estos que pueden ver, ¿no? Las perspectivas de trabajo, el acceso a artículos básicos o a servicios básicos, las noticias del COVID, el tiempo de convivencia con otros, etcétera.
Y luego, no sé por qué puse esta gráfica en inglés y no en español, perdón. Esta es otra escala que preguntamos, en la cual eran preguntas relacionadas a qué tan preocupados estaban por aspectos del COVID. Estaban preocupados por la probabilidad de que se contagiara su familia, preocupados por el futuro del país, preocupados por los amigos, preocupados por otros países o preocupados por sí mismos. Aquí los vemos de mayor a menor, pero vemos que todos están más hacia el nivel alto de preocupación que hacia un nivel bajo de preocupación, ¿no? Entonces vemos que todo lo relacionado con el COVID pues sí generaba una preocupación importante en los que respondieron a la encuesta. Y luego, como vimos que parte del resultado final del estrés depende de cómo lo afrontemos, pues también tenemos esta lista que como ya mencionó Rubén, se preguntó para saber cuáles eran las estrategias de afrontamiento, qué es lo que le ayuda a la gente a lidiar con el estrés. Y estos son los que se encontraron que ayudan más, son estos puntos verdes. En primer lugar está dedicarse a una actividad o hobby. En segundo, interactuar con familia y amigos por teléfono o a distancia. Ver televisión o películas, dedicarse a su trabajo y las redes sociales. Esos son los 5 primeros, los que más ayudan o las cosas que hace la gente para enfrentar el estrés y que les ayudan, ¿no? Y por abajo lo que no ayuda tanto es la religión, las prácticas religiosas, lo espiritual. Dios no manifestó como tanta ayuda, que fuera una estrategia de afrontamiento tan importante. Interactuar cara a cara con los colegas, lo cual pues es lógico si pensamos que pues ya en ese momento estaba, bueno, no prohibido, pero ya la indicación era que no se interactuara cara a cara con las personas, que no vivieran en la casa. Jugar videojuegos salió bastante abajo. El investigador que inició esta investigación en Dinamarca trabaja cosas de videojuegos y de cosas digitales y cómo ayudan, entonces le interesaba mucho, pero al menos vemos que en nuestra muestra en México los videojuegos no son una estrategia de afrontamiento importante. O offline, pues aquí están dos, jugar videojuegos solo o fuera de línea o jugar en línea, y estos son de los que menos reportan nuestra población que ayuden contra el estrés. Luego, otra cosa que exploramos es la confianza, y esto nos interesa mucho porque creemos que hay una relación entre qué tanto confiamos en las instituciones y qué tanto estamos estresados, ¿no? A lo mejor si tenemos mayor confianza en los que están llevando el control de la pandemia, ¿no? En el gobierno, en las instituciones de salud, vamos a tener menos estrés, ¿no? Ahorita lo único que vemos es el grado de confianza que reportaron, y vemos que la población reporta niveles de medios a altos en la Organización Mundial de la Salud, pero las instituciones mexicanas en general, nivel de confianza va de medio a bajo, ¿no? El que más se confía dentro de las instituciones mexicanas o a ese punto era la Secretaría de Salud, y en el que menos la policía, que bueno, a mí no me sorprende mucho. Y también se agregó una pregunta preguntando qué tanto se confía en el esfuerzo del gobierno para controlar la pandemia, y estaba en niveles medios a bajos, ¿no? Y el doctor Rubén también me parece que hizo una correlación en la cual, que no reportamos aquí porque esto es nada más descriptivo, pero veíamos que las personas que tenían menos confianza en las instituciones mostraban un mayor nivel de estrés, ¿no? Y eso es algo interesante para explorar en el futuro. Y al final también incluimos cuál es el grado de cumplimiento con las medidas de Susana Distancia, las medidas de mantenerse fuera del espacio público y reducir el contacto físico. Son dos formas de mostrar la información. Con aquí el número de casos, que vemos que la mayoría reporta un nivel de cumplimiento alto, o aquí también en número de casos en gráfica de barras, que tantos tienen un cumplimiento alto y que tantos reportaban un cumplimiento bajo. Y vimos que la mayoría de las personas reportaban hacer lo posible por mantenerse fuera del espacio público, y me parece que también había otra pregunta que les preguntaban qué tanto les estresaba esta medida de mantenerse fuera del espacio público, y reportaban que no les estresaba tanto, ¿no? Entonces esto también es interesante para ver en el futuro. Y algo interesante es que en el reporte que hicieron de varios países de Europa, hacían un modelo predictivo de que mayor confianza en el gobierno iba a llevar a mayor cumplimiento de medidas. Y entonces iban colocando cada país. Este país tiene tanta confianza en el gobierno y tanto cumplimiento de medidas, y entonces ellos predecían que un país que confía más en su gobierno va a cumplir más con las medidas. Y esas son cosas que podemos aspirar a hacer en el futuro, en colaboración también con otros colegas de otros países latinoamericanos, poder comparar nuestro país con otros países en todas estas variables que les describí hasta ahorita. Y con eso concluyo mi parte, y me parece que le cedo la palabra a... Sí, Rubén, Bueno, no, primero entraría el doctor Claudio. El doctor Claudio tiene sus diapositivas de
el análisis de clases latentes, el de TRI, y nos compartiría eso primero. Muchas gracias, Fernanda, por esta intervención. Pues le cedería ahora la palabra al doctor Claudio. Gracias. Gracias y buenas tardes a todos. Ya se presentó el equipo. El equipo es maravilloso, jóvenes. El único que está sesgando la edad, como ya vieron, sería yo, el que sesga un poco ahí, porque todos son investigadores muy valiosos, muy jóvenes. Ya se ha mencionado acerca de que hay un cuestionario, hay un cuestionario amplio y concretamente en la parte del estrés, el estrés percibido, que es lo que en un principio planteamos trabajar con los colegas, se trata de la pregunta. Ya vieron ahí, hay 10 preguntas, hay distintas categorías de respuesta que va desde nunca a muy a menudo. O sea, estas escalas Likert que ustedes ya han revisado alguna vez, hemos comentado cuando tuvimos el curso, pero también con los distintos profesores. Hay 4 ítems. Estos 4 ítems que traté de poner aquí en verdecito son ítems que tienen que puntuar, digamos, al revés, por así decirlo. O sea, nunca tendría un mayor peso para el estrés en esos ítems, igual casi nunca. Entonces, estos ítems son así considerados a la hora de procesar el indicador de estrés. Ahí, como esto se hace con una muestra, fue la primera ola o una primer toma de muestra que se dio, pues está hecho con un poco de menos casos, pero un poco es un decir, 3,737. Como ya han visto o recordarán ustedes, la teoría de respuesta al ítem no es nueva. Sin embargo, lo que posibilita hoy en día es el trabajo de poderlo realizar en computadora, ¿no? Que antes el proceso era bastante amplio y eso limitaba un poco la obtención de ciertos procesos que planteaba la teoría de respuesta al ítem, que ustedes recordarán que es una forma de establecer relación de medidas observadas y el constructo con las puntuaciones de los ítems para que a través de los patrones de respuesta de los individuos se pueda encontrar esa estimación del valor del individuo en el constructo. Entonces, es un elemento más. ¿Se acuerdan ustedes que la validez, la validación se va argumentando con una serie de elementos? Y en este caso, pues esta es una de las opciones adecuadas. Ya vimos las limitantes que puede tener la muestra. Sin embargo, pues es una limitante entre comillas, porque al tener ciertas características la muestra, lo que puede hacer es que esta escala se adapte a esa población de referencia que se ha descrito muy bien con anterioridad. Entonces, recordarán ustedes, puedo utilizar un modelo para datos categóricos y cuya característica es que están en escala ordinal, es decir, estos modelos de respuesta graduada, ya propuestos con una antelación, como ya les decía, son válidos o se pueden adaptar para datos con 2 o más categorías ordenadas, ¿no? Es pues una generalización de modelos de ítem en escala dicotómica o politómica, que es este caso. También les recuerdo, recordarán ustedes, hay un modelo de respuesta para obtener justamente la probabilidad de que el individuo responda a cierta categoría del ítem, ¿no? Porque se va a hacer para cada uno de los ítems. Hay 3 elementos que se pueden
perfectamente estimar, que son la dificultad que pueda estar presentando la respuesta a la hora de valorar las distintas categorías, la discriminación que tiene el ítem para su contribución con respecto de los demás y la incluso posibilidad de adivinación en caso de no tener elementos o no estar constituido con ciertos elementos para la respuesta. Si lo vemos en gráfico, pues es esto, ya sabemos, aquí está el constructo latente y aquí están las probabilidades de responder la categoría, ¿no? Por lo menos a 0.5 de probabilidad o más. Se crea para cada una de las categorías de los ítems una curva característica, ¿no? Que vamos a tener así para cada una de las categorías. Esto sucedería si las vamos graficando, que es la mejor forma de ir evaluando esto. Y hay dos supuestos que parten para poder sustentar, digamos, los argumentos que demos ante la parte de validación por esta vía, ¿no? Que es la unidimensionalidad y que el conjunto de los ítems mide el constructo bajo estudio y que cada uno de los ítems es independiente del otro. Ya cuando lo vemos gráficamente, los parámetros que anteriormente decía, pues estos se pueden representar por ciertas características de la curva, como es su pendiente, la intersección que haga con el rasgo latente para que nos sirva como de diferenciador de cada una de las categorías, incluso la probabilidad de adivinación, ¿no? Y recuerden que hay dos funciones adicionales que nos sirven para ver qué tanto contribuye cada uno de los ítems al total de la información o obtener una función de información total. Esto siempre va a ser valioso en términos de observar la contribución del ítem total al test y poder incluso valorar cada una de las categorías. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos incluso que puede haber categorías ítems que se estrechen más con sus categorías y no todas necesariamente estén de nunca a muy a menudo, como es el caso, ¿no? Para este caso, para esta aplicación, iniciamos con la aplicación de QVM, de Sofía, Neri Sofía Huerta Pacheco, y luego con Carla y Marisol, que ustedes conocen del Centro de Estudios de Opinión, trabajamos esta posibilidad de hacer este otro uso, LTM, que es el software también de R, que nos da posibilidades de ir probando el ajuste del modelo, a diferencia que con QVM no lo podíamos realizar. Viendo algunos de los resultados, pues vemos aquí en esta tabla, se puede ver las respuestas a cada uno de los ítems por su categoría, pero luego vemos algo bien importante que ya va siendo entonces el nivel de discriminación que va teniendo cada uno de los ítems y sus puntajes, ¿no? Aquí es bien importante, recordarán ustedes que tratan de diferenciarse perfectamente los marcadores. En este caso siempre vamos a tener si tengo 5 categorías, voy a tener 4 marcadores que nos van, digamos, señalando los intervalos en los cuales se puede ir presentando la información de las respuestas. Y vemos aquí, por ejemplo, que corren con bastante, por así decirlo, solvencia. Hay una adecuado corrimiento en cada uno de ellos. Lo que vamos diferenciando es sus distintos niveles de discriminación o distintos pesos. Por ejemplo, que estos dos ítems, el 4 y el 5, que son bien importantes, que ya vieron que son los que estamos invirtiendo, pero que también son preguntas centrales sobre el estrés,
pues son los que más tienen, digamos, una tendencia hacia la última categoría, que va siendo un peso distinto con respecto de del tercero, por ejemplo, ¿no? Se requiere mucho más proporciones de los ítems 4 y 5 que para que se den lo que se tenga que presentar en el nivel, en el ítem 3. Igualmente para la otra parte, que es, como decía el doctor Rubén, la autoeficacia, que son los ítems restantes, pues igual corren de manera adecuada. Aquí estamos en la fase de ir interpretando todo esto, pero bueno, vamos viendo el texto del ítem, cuál es su comportamiento. Aquí no hay ninguna de las categorías sobrepuesta con la otra, por lo cual este ítem estaría bastante bien diferenciado en sus categorías, pero bueno, luego se pueden ir realizando algunas de ellas. O este ítem 4 que hemos visto que es muy particular, tiene mucho más hacia la primera respuesta, como la ven, y hacia la quinta mucho menos, ¿no? Y como fue invertido, pues este es el muy a menudo. Aquí esta interpretación, pues es muy importante que yo la vaya asimilando con los compañeros que, como ya vieron, tienen un cierto lenguaje que debemos de adaptar a una buena interpretación de estos resultados. Igualmente, cuando hacemos un análisis por cada una de las categorías, aquí vamos viendo que el ítem 3 siempre tiende hacia estas categorías de nunca, a las primeras dos categorías, en cada uno de ellos, véanlo ustedes, y los que van más aportando, pues nuevamente son estos 4 y 5 que van ustedes viendo aquí hacia la derecha. Entonces, todo eso, pues en esa fase nos vamos encontrando, y finalmente tenemos las dos gráficas. Esta que es la contribución por cada uno de los ítems. Ustedes recordarán que cuando lo vimos por el QVM sacábamos uno por uno, y aquí lo da conjunto. Entonces es una posibilidad bastante buena, porque uno va viendo, dada la proporción que se tiene, tenemos un total de contribución, una función de contribución de la información de casi 10 en su punto máximo. Y vean ustedes, el ítem 2, el ítem 10 tienen mucha contribución aquí, no así el ítem 8, que es el que tendríamos que ir revisando, pues por qué razones, que si pusiéramos en la misma escala de 10, pues este está muy bajito, ¿no? Recordarán ustedes que es el punto máximo. Aquí pues es muy, muy poco, no llega ni al 5% de la contribución de la información. Entonces habría que revisar bien esa parte. Aquí están las referencias y bueno, pues aquí está todo el grupo. Yo quiero agregar que la experiencia ha sido muy rica, porque además pues los investigadores tienen muy distintas competencias, habilidades, y las destaco porque todos ellos son altamente formados, y incluso hay un micrositio donde se han destacado los distintos ámbitos que tiene este proyecto. La misma universidad ha colaborado con algunas infografías. Rubén desarrolló la aplicación que quizá les vaya a explicar en un momento. O sea, una gran posibilidad. Nos ha acercado al Centro de Estudios de Opinión por parte de la doctora Vicenta, que incluso tiene otro proyecto que está trabajando con el doctor Rubén y algunos miembros del centro. Por mi parte, muchas gracias. Muy bien, doctor. Estamos Gracias. ya casi a la parte final. Como les comentaba el doctor Claudio, hubo un desarrollo de una aplicación que nos puede servir para explorar algunas características del nivel de estrés que se relacionan con
algunas de las variables sociodemográficas de la información que se recabó. Y esto puede utilizarse, esta exploración puede utilizarse para empezar a construir un modelo que nos diga cuáles son las condiciones, cuáles son las variables que están afectando al estrés en México y en el mundo. Es una aplicación que se desarrolló en Shiny, en R, y aquí está la dirección donde ustedes pueden consultarla. Yo les voy a compartir la aplicación, aquí la tengo abierta. Podemos ver que actualizando la base de datos me parece que es hasta el 27-30 de abril, pues en ese entonces había una media de estrés en la población de 27.18 puntos. Aquí hay que comentar, relacionándolo con la información que nos daba ya Fernanda, que esto es en una escala del 10 al 50, perdón, del 10 al 50. Si la reducimos a la escala que decía Fernanda, que es del 1 al 5, pues nos sale ya el 2.7 del que hablaba Fernanda, ¿no? Justamente, entonces es un nivel de estrés moderado. Podemos ver aquí en esta visualización cómo se distribuye el estrés en la población, donde cada puntito es una persona. Aquí abajo están las personas que tienen menos estrés, aquí arriba están las personas que tienen más estrés. Y esta sería la media de toda la población en una escala del 10 al 50. Y de ahí podemos ir explorando diferentes condiciones demográficas, ¿no? Por ejemplo, la que decíamos por género, podemos ver cuál es el nivel de estrés de las mujeres solamente y podemos ver, ¿no?, cómo sube un poquito a 27.82 y esta es su distribución. Y podemos ver también, por ejemplo, el de los hombres. Si quitamos esta selección y ponemos el de los hombres, podemos ver cómo baja de 27 a 25, ¿no? 27.5 con esta distribución. Podemos ver aquí, como son menos puntitos, pues son menos hombres los que participaron en esta investigación. Podemos ver, por ejemplo, también algo que puede ser interesante para estado civil, ¿no? ¿Quién tiene más altos niveles de estrés? Solteros, divorciados, casados, en unión, en otra condición. Vamos a ver, por ejemplo, el estrés de los casados o de las personas casadas y podemos ver un nivel medio de 25.32. Si lo comparamos con el de las personas solteras, podemos ver que las personas solteras tienen un mayor nivel de estrés en relación con aquellas personas casadas. La cuestión ahora es explicar por qué, ¿no? O sea, por qué en todas estas condiciones. Y eso será un esfuerzo muy, muy interesante. Además, pues podemos seleccionar diferentes condiciones al mismo tiempo. Por ejemplo, si buscamos el estrés de las personas que viven en Veracruz, aquí lo tenemos, aquí tenemos la distribución, pero podemos querer solamente el estrés de las mujeres que viven en Veracruz, ¿no? Y aquí también tenemos esa distribución. Y podemos buscar solamente el estrés de las mujeres que viven en Veracruz, que tienen 20 años o menos, ¿no? Y entonces cada vez se va reduciendo el número de puntos y va cambiando la información relacionada con la media de estrés. Además de esta visualización, incluimos otra relacionada con los estresores, las fuentes de estrés, donde vemos la gráfica a la que se refería Vicenta, de que la economía nacional era el mayor estresor durante la pandemia. Y podemos ver cómo esos niveles cambian o se van actualizando si cambiamos de estado, si cambiamos de género, si seleccionamos también diferentes valores sociodemográficos. Entonces, creo que es algo interesante que pueden ustedes explorar o que puede alguna otra persona explorar para darse una idea de cómo estuvo el estrés en México, ¿no? En ese momento. Y bueno, aquí tenemos alguna relación de autores con sus respectivas enlaces a información.
Entonces, creo que este fue un desarrollo interesante que pueden ustedes explorar o que pueden otras personas explorar y que creo que también poco a poco podemos ir haciendo algo similar con los resultados que se vayan generando de investigaciones en el Centro de Estudios de Opinión. Y bueno, y con esto podemos empezar a explorar eh, qué variables podrían ser determinantes para generar un modelo del estrés en México durante la pandemia. Finalmente, quisiera pedirle nuevamente a la doctora Vicenta Reynoso que tomara la palabra para hacer algo muy importante, y es que durante toda esta investigación, pues hay también un cuestionamiento que hacer, ¿no? A este esfuerzo, una crítica, digamos, y la crítica es que durante este tiempo que ha habido esta emergencia, pues han habido diferentes investigadores, entre ellos nosotros, que nos hemos dedicado a extraer datos, ¿no? A sacar datos de esta condición para hacer nuestro trabajo. Y aunque nuestras aportaciones son valiosas, pues esto es criticable en cierto punto porque tendríamos también que hacer algo, ¿no? Para que ese trabajo redunde en beneficio de la gente. O por lo menos para una vez que ya tenemos una información, pues brindar a las personas opciones de atención en caso de que alguien esté sufriendo una situación severa de estrés, ¿no? O problemática. Y en ese sentido, la doctora Vicenta podrá compartirnos algunas de esas opciones de atención. Doctora Vicenta. Sí, gracias. Otra vez, hola. Bueno, ha habido, al inicio había muy poca preocupación acerca de qué iba a suceder con la salud mental. En estas últimas semanas, pues ha habido un llamado más fuerte desde instituciones, por ejemplo, como la ONU, la misma OMS. El gobierno de México ha tratado, pues, como de hacer algunas cosas. Y bueno, en general, pues una de las cosas que desde el punto de vista, digamos, social, se requiere, que quizás parezca imposible, sobre todo en estos momentos y considerando todo el rezago en atención de salud mental que tiene México, y creo que en general el mundo, pues una de las cosas que se requiere es que el gobierno y muchas instituciones que tengan posibilidades inviertan en salud mental, ¿no? En primer lugar. Y bueno, por ejemplo, la ONU hace un llamado a que se conjuguen esfuerzos desde la sociedad civil, las instituciones educativas, las comunidades de expertos, que de alguna forma ayuden a tratar de dar soluciones al problema. Entonces, bueno, desde este punto de vista, pues se requiere, para empezar, visibilizar el problema de salud mental presente y futuro, que creo que en esto pues es justo en lo que hemos estado trabajando. Diseñar estrategias de intervención, a lo mejor en este punto podrían funcionar estrategias masivas, preventivas, que puedan difundir por medios de comunicación a los que tenga acceso la mayoría de las personas, no nada más por internet, que es uno de los medios que preferimos mucho, los que estamos muy involucrados en medios de internet, pero también tratar de sacar provecho de otras formas de comunicación para que el mensaje no nada más se quede en los que tengan internet, sino pues que pueda llegar a aquellas personas que tengan radio, televisión de alguna forma, ¿no? El esfuerzo de dar teleatención, que al final les voy a hablar un poco sobre esto, que es a través de especialistas que se han dedicado, que tienen una carrera a la atención clínica, pues ofrecer sus servicios generalmente de forma gratuita para las personas que estén en situaciones difíciles, que soliciten la ayuda. Y bueno, también pensar estrategias especiales para grupos vulnerables, que eso, por ejemplo, qué lástima que no se conectó el doctor Carlos, porque bueno, él justo pues está trabajando en un proyecto para atender a médicos, residentes, enfermeras, pues que en este momento están en una condición muy distinta al resto
del país, sobre todo los que están directamente atendiendo pacientes COVID. Bueno, en el plano personal, pues hay muchas estrategias que nosotros podemos implementar para tratar de mejorar el control que tenemos de nuestros niveles de estrés. Una estrategia importante es tratar de ser conscientes de nuestros niveles de estrés. Nos damos mucho el tiempo de pensar y cuando pensamos lo hacemos como muy superficialmente, ¿no? Así, sí, estoy estresado, así vivo, así soy siempre, ¿no? Entonces, bueno, un poco como hacer esta introspección sobre nosotros, sobre nuestro estado de salud, a lo mejor también sobre el estado de salud de los que están cerca de nosotros, ¿no? Hay que intentar llevar un estilo de vida saludable. Sé que a veces dejamos mucho esto, no comemos bien, no hacemos ejercicio, dormimos muy poco y cuando dormimos es un sueño no reparador de muy mala calidad. También en nuestra comunidad, creo que en general se tiende mucho al abuso de sustancias, no nada más sustancias prohibidas, sino pues café, té, alcohol, que afectan nuestro sistema, sobre todo cuando se consumen en exceso. Otra cosa importante que puede ayudarnos a controlar nuestros niveles de estrés es fortalecer nuestros lazos sociales. Ya veían por ahí que era una de las formas de afrontamiento que se reportan como efectivas. Y esto pues tiene que ver con acercarnos más a nuestra familia, acercar más nuestros lazos a la comunidad, con nuestros amigos, que de alguna forma nos ayuda también a sentirnos parte de una comunidad y esto nos permite como percibir que tenemos más herramientas para afrontar las dificultades, ¿no? Si tú tienes un problema y tienes a quien llamar, vas a tener mucha más tranquilidad solo de pensar si el problema viene, a que si te sientes aislado solo y piensas que no tienes a nadie a quien llamar si tienes ese problema. Entonces, bueno, fortalecer los lazos sociales también es una buena forma de afrontamiento y pues es algo que podemos trabajar antes de estar ya en el problema, ¿no? Antes de tener el nivel de estrés elevado. Tener un pasatiempo, vieron que nuestras formas de afrontamiento era como una de las estrategias más reportadas. Eso tiene que ver también como con establecer marcos diferentes en nuestra vida, ¿no? O sea, si todo el tiempo estamos estudiando, trabajando, todo el tiempo estamos angustiados por lo que tenemos que hacer, no dejamos que nuestro sistema descanse, ¿no? Si de alguna forma cambiamos el escenario, nos ponemos en otro papel, en otro lugar, dejamos que nuestro yo trabajador y angustiado descanse por un minuto y entonces entre el yo relajado, el que tiene el dominio de, no sé, a lo mejor el piano, el pincel para pintar, ¿no? Entonces eso también ayuda a nuestro organismo a que reestructure sus niveles de estrés. Llevar a cabo prácticas de atención plena, relajación, meditación. Esto también está muy involucrado con llevar a cabo actividad física, que pues digamos que en términos científicos se ha comprobado que ayudan a controlar los niveles de estrés. Y creo que en este momento, sobre todo porque todos estamos expuestos a una gran cantidad de estresores que pueden ser severos, pedir ayuda profesional siempre que nos sintamos estamos al límite de nuestras emociones, son Doctora Vicenta, creo que se nos fue su audio. No sé, doctor Claudio, ¿sí pueden escuchar a la doctora Vicenta? algunas personas cercanas a ya. nosotros, entonces son algunas... Ya. Sí. ¿Perdón? No, es que se nos fue un momentito el audio, doctora, perdón. Ok, perdón. Bueno, lo que les decía era que en este momento es muy importante tener la idea clara de que si es requerido, tenemos que pedir la ayuda profesional, porque todos estamos en riesgo y hay como muchas más situaciones detonantes, ¿no? Y bueno, esto me lleva a lo siguiente. Se han como integrado algunos servicios
que están ayudando a atender la emergencia. En nuestro caso, desde la Facultad de Psicología, a través de el CNIP, se está... se armó una cartera de profesionales de la salud mental que está atendiendo vía telefónica emergencias. No estoy segura si también otro tipo de atención que no es necesariamente emergencias. Ahí está la página. Hay una cartera amplia, hay psicólogos de todo el país. Bueno, también hay algunas recomendaciones que hace la UNAM. Les dejo ahí también la página. La página que tiene el doctor Carlos, que hoy no pudo estar con nosotros, que es de apoyo a cuidadores, que bueno, también creo que tiene como atención al público en general, es cuidados de salud mental, también es otra alternativa. Y bueno, en la Secretaría de Salud del Gobierno hay un micrositio sobre salud mental donde no hay muchos recursos, pero hay algunos recursos que son interesantes y que pues pueden ayudar a lo mejor a controlar algunos aspectos relacionados con la salud mental. El trabajo con los niños, ¿no? Que eso es algo que nosotros no hemos abordado y que no hemos pues hablado mucho sobre eso, pero bueno, que también es un factor muy importante, ¿no? Los niños están en un riesgo bastante alto de padecer deterioros en su salud mental, sobre todo porque los niños son muy apegados a la rutina y justo en este momento, pues lo que menos hay en nuestras vidas es rutina, ¿no? Por lo menos no como la tenemos conceptualizada. Entonces, bueno, eso también es interesante. Ese sitio tiene un poco de trabajo para niños. Pues bueno, esto sería todo. Y me tocó a mí darles las gracias por escucharnos. Muchas gracias, doctora Vicenta. Le aplaudimos aquí desde acá. No, fuera del auditorio, en estas exposiciones que no son muy convencionales, pero pues muchas gracias por pues toda la colaboración, a la doctora Fernanda, a la doctora Vicenta, al doctor Carlos. Aunque, bueno, en el sentido estricto, el doctor Claudio y yo más bien fuimos invitados a este proyecto por la doctora Vicenta y por la doctora Fernanda, que estaban más en contacto con los investigadores originales, y pues también es algo que les agradecemos mucho por todo lo que ha significado, ¿no? Y porque se ha hecho un trabajo colaborativo muy, muy interesante. Como ustedes han visto, estimadas y estimados estudiantes, pues todos tienen habilidades diferentes, todos procedemos de áreas y de formaciones diferentes, y esto ha enriquecido mucho el trabajo. Abriría el espacio 5 minutos para preguntas. Si es que alguien quiere hacer alguna pregunta, yo esperaría que aprovecháramos a las invitadas. ¿No, amigos? ¿Nadie? ¿Andrea? ¿Alexia? Bueno, si no hay alguna pregunta, entonces me voy a permitir bueno, les comparto en la pantalla. En la pantalla ustedes pueden ver que a lo largo de toda la presentación que hemos hecho diferentes referencias a diferentes documentos o a diferentes productos que ha elaborado el equipo de COVID-3. Entre algunas está un reporte de la aplicación, esta presentación. Entonces, un documento final que quisiera compartirles es este que ven aquí. Les compartiré después la presentación, que es el reporte
más formal, preliminar, de nuestros resultados hasta el momento, que lo podrán encontrar en su versión PDF y lo podrán descargar desde este sitio de Ciencia Colaborativa. Por ahí Alexia había levantado la mano. Alexia.